la clase de ayer, en la clase de ayer empezamos, em, vimos ciertos tipos de convergencias. Voy a arreglar el chat. Ok, perfecto. Entonces, en la clase de ayer estábamos viendo algunas convergencias y vimos una convergencia en L1 de conjuntos. Que era la convergencia de conjuntos más que los llamamos usual. Eh, yo le conozco como convergencia L1, que nos decía eh, que una sucesión E sub K converge en L1 a E cuando la diferencia simétrica entre K y E converge hacia cero. Cuando K tiene más infinito. Que esto era equivalente a decir que la característica de E sub K menos la característica de converge hacia cero. En la topología de L1. Noten una cosita. eh, Aquí me estoy refiriendo a esencialmente lo mismo, a la medida de Lebesgue del conjunto de sub K, diferencia simétrica de. La otra convergencia que vimos fue en métrica de convergencia de Hausdorff. Esta convergencia se daba en conjuntos eh, compactos y nos decía, cuando la métrica entre dos conjuntos compactos K y K', esta era el ínfimo de los seres, tal que K está contenido en una vecindad tubular de K'. Creo que lo estoy viendo todo así. De I de R de K'. Y K' está contenido en la convergencia en la vecindad tubular de K. Ya les voy a dar otra definición de la distancia de Hausdorff. Y la última convergencia, que en lo personal le veo un poco más interesante, es la convergencia de Kuratowski. Y vimos que esta convergencia de tipo Kuratowski se da cuando definimos dos conjuntos, el conjunto K límite superior y el conjunto K límite inferior, y esta convergencia se daba cuando el K lim sub de una sucesión de sub K estaba contenido en el K lim sub de el K lim inf, perdón, de esta sucesión de sub K. Y vimos algunos ejemplitos de convergencia tipo Kuratowski. Eh, Tenemos el siguiente teorema, que la demostración es un poco complicada y voy a obviar. Gran parte de los teoremitas, recuerden que las notas de curso es importante. Eh, Espero todavía en aproximadamente 2 semanas. Pero en todo caso, estas notas de curso van a aparecer en la página de amarum.org. Ahí van a poder encontrar las notas de curso de este curso de verano y de otros cursos de verano que también ha organizado Amarum. Muy bien. El teorema
es los siguientes equivalentes. Las siguientes. Me equivoqué. La primera, que una sucesión de sub K converge en Kuratowski a E. La segunda es que eh, esta es una propiedad muy simpática de Kuratowski. Sí, una sucesión XK pertenece a E sub K, esta sucesión de puntos eh, pertenece a un elemento, o sea, cada punto pertenece a un elemento de la sucesión de sentido Kuratowski. Entonces, X1 pertenece a 1, X2 pertenece a 2, X3 a 3, así sucesivamente. Y XK converge la sucesión eh, a algún X elemento de Rn. Entonces, X pertenece al límite. Entonces, el punto en el que está convergiendo la sucesión debería pertenecer al límite en sentido Kuratowski. Eh, además, si X es un elemento de E, entonces existe una sucesión XK tal que XK es elemento de K para todo K, elementos de los naturales. Y XK converge hacia X. Y esta propiedad de aquí nos permite hacer muchos calculitos y nos permite, a diferencia de la otra definición de un sentido Kuratowski, esta nos permite manejar un poco más porque estamos hablando de una propiedad más o menos puntual. Entonces podemos tratar con respecto a cada punto en el sentido Kuratowski. La siguiente equivalencia es que la función distancia de un punto a d sub k converge a la distancia de un punto hacia E localmente. Esta convergencia es localmente uniforme en Rn. Y la última propiedad de es si la sucesión E sub k es localmente uniforme. No, perdón. Es localmente acotado. Es uniformemente acotado, perdón. Entonces, E sub k converge hacia E en el sentido, en la métrica de Gauss, en la métrica de Gauss.
Y es por ese sentido en el que no hable mucho con respecto a la convergencia de la métrica de Hausdorff, porque cuando la sucesión es localmente, es uniformemente acotada, ambas nociones de convergencia de Kuratowski y convergencia en métrica de Hausdorff coinciden. Y muchas veces, por, por lo que tengo más propiedades y esencialmente tengo esta propiedad B, se prefiere trabajar con la convergencia tipo Kuratowski. Como les dije, es un poco más manejable con respecto a sucesiones. Eh, y también podemos ver otra definición de la métrica de Hausdorff, de la distancia de dos conjuntos AB, que es igual a cero si A y B son iguales al vacío. Y la otra es que es el máximo del supremo de las distancias de un punto X a B, cuando X es elemento de A, o del supremo de las distancias de X a A, cuando X está en B. Y esta es otra forma de definir también la métrica de Hausdorff. Entonces, muy bien. Vamos con unos ejercicios. El primero es, como ustedes recordarán, cuando tenemos sucesiones de puntos, sucesiones de funciones, tenemos ciertas propiedades con respecto al álgebra de la convergencia de funciones. O sea, la suma de funciones es el límite de las funciones, de los límites. ¿Qué pasa con respecto al límite de la resta y ese tipo de cosas? Entonces, la primera pregunta que les pido es, en todos estos ejercicios por ahora, perdón. Sí, que pertenezca creo que es la otra charla con igual con Paul, ¿está bien? Eh, el, el primer ejercicio es, sean EK un conjunto, una sucesión de conjuntos que convergen en sentido Kuratowski a E, y una sucesión FK que converge en sentido Kuratowski a F. La pregunta para ustedes, la primera pregunta. ¿Acaso EK unión FK converge en el sentido Kuratowski a E unión F? Sí, no, y por qué. Entonces tienen 2 minutitos para pensarle la solución a este problemita. Yep. Muy bien. Entonces, mm, ¿tenemos esta convergencia, sí o no? ¿Qué es lo que piensa? No sé si estando aquí en la compu. Ajá. Ok. ¿Perdón? Parece que había una persona que quería responder. Ah, ok. Ok, no. Pensé que sí podía hacer encuestas. Bueno, muy bien. Entonces, eh, en este caso, la respuesta es sí. ¿Y por qué?
porque si toman eh, un elemento en la sucesión, si toman una sucesión XK, ¿no? Que sea en EK, eh, esta, en esta sucesión, eh, perdón, en EK unión FK, tal que XK converge hacia X. Eh, obviamente la sucesión no está en un punto, está en el otro, pero por hipótesis la sucesión converge hacia E o converge hacia F. Entonces, X debería estar en unión. Esto no es generalmente problemas. El problema es el regreso. Ok. Si X es elemento de E unión F, eh, eso tampoco tenemos problemas porque o bien E está en, X está en E, X es elemento de E o X es elemento de F. Y en ese sentido, EK convergía hacia X, entonces existe una sucesión, si está en E, eh, existe una sucesión XK que converge en EK, que es subconjunto de EK unión FK, tal que eh, XK converja hacia X. Y listo, solucionado el problema. Tengo eh, eh, las dos cosas que necesitaba en el literal B para demostrar convergencia en el sentido Kuratowski. La siguiente pregunta. Sabemos que la unión sí converge bien en el sentido Kuratowski. O sea, tengo buena convergencia con respecto a la unión. Entonces vamos a ver ahora con respecto a la intersección. ¿Acaso EK intersección FK converge a E intersección F? Pregunta. Sí, no. Está bien, ya no me digan el por qué, pero díganme si piensan que converge o no. Eh, pues bueno, en este literal la respuesta es eh, muy sencilla y es no. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa en este sentido es que pensemos por el momento en R2. Y tengo la idea, una sucesión, la sucesión de sub K va a ser tal que eh, son curvas que se van como que atachando y van convergiendo a un plano, ¿sí? Y convergen a este plano tangencial, al plano tangencial amarillo que me salió un poco feo. Voy a dibujarlo de nuevo. Entonces van a ser curvas que van a ir convergiendo hacia ese plano. Son curvas que se van convergiendo en ese sentido hacia ese plano. Muy bien, eso es mi conjunto de K. ¿Qué va a ser mi conjunto de FK? Mi conjunto de FK va a ser exactamente lo mismo, pero de forma simétrica. O sea, con respecto a la simetría de ese plano. Va a ser lo mismo, pero en la parte inferior. Y va a ser un conjunto así de curvas.
Obviamente, en este sentido, para todo K, EK, intersección FK, eh, converge hacia, miento, perdón, no es que converge. Es obvio que esta intersección, en este sentido, si le quiero poner lo más drástico posible, tal vez esta intersección tenga, como estoy trabajando en R2, tal vez la medida H0 puede ser positiva, o sea, pueden ser puntos. Tal vez, si quieren ponerlo a otro tipo de ejemplo donde nunca tenga medida positiva ni se encuentre en ningún punto, pensemos en conjuntos que eh, tienen la medida 1/K, son líneas de altura 1/K, una línea acotada. Uy, qué feo que se ve. Son líneas de 2 puntos X, Y que tienen de altura 1/K. Y eso es EK y FK es la parte simétrica con respecto a ese eje. Y en este caso es obvio que en este caso es obvio de que EK intersección FK es el conjunto vacío. Pero en los dos casos, en los dos casos, FK, perdón, E intersección F es distinto del vacío. Y no solo distinto del vacío, que además tengan H, como estamos trabajando en R2, H1, la E intersección F sea positiva. Entonces la segunda propiedad es falsa. Y con ello viene la tercera propiedad. Me pone la pregunta para ustedes. ¿Es que acaso, si como E convergía en sentido Kuratowski, EK en F, acaso el complemento de EK converge en el sentido Kuratowski a E? ¿Sí o no? Pues en este caso tampoco. Pueden verlo o bien armando un contraejemplo, o porque X menos EK es igual a X intersección EK complemento, y ya saben que la intersección no converge. Aunque sería mejor que armen un contraejemplo. Los contraejemplos más simpáticos es pensar eso les queda como ejercicio para que piensen, es en un cuadradito, eh, es en un cuadradito como dona, y pensar que la parte interior converge hacia la dona, o sea, hacia la línea interior, que estos vayan haciéndose más chiquitos. Piensen en ese ejemplo. Y una última convergencia, que es un poco más, que ha servido un poco en últimas investigaciones que he visto, es convergencia en distancia asignada. ¿Qué es lo que permite esta convergencia? ¿Qué es una distancia asignada? La distancia asignada de un punto X a A, un conjunto A, es igual a la distancia de X a A
si X pertenece X pertenece al complemento de A. Y es la distancia de X al complemento de A si X está en A. Mientras es la distancia negativa. Por eso se llama distancia asignada, porque tenemos un punto, perdón. Tenemos un punto donde la distancia puede ser negativa. ¿Qué es lo que nos permite eh, este tipo de distancias? Eh, Nos permite modelar el siguiente eh, problema. Permítame dejar de compartir. Lo que nos permite, modelar este tipo de problemas es eh, modelar cómo se rompe una hoja y modelar bien. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo la hoja rota en dos partes y lo que empiezo a hacer es romper a la hoja ah, hasta un punto determinado. Y le tengo la hoja así, rota en tres partes. Entonces, mientras yo voy rompiendo la hoja, el- la convergencia de este conjunto, la distancia asignada es lo que me permite saber el mejor comportamiento de la forma de la hoja. Porque al final, muy cerca de cortar la hoja, voy a tener exactamente una línea chiquita, chiquita, chiquita que está uniendo los otros dos pedacitos. O sea, una línea que conecta todos los otros pedacitos de la hoja. Lo interesante con esto es que si no tuviéramos la distancia asignada, nosotros nunca vamos a ver la última partecita. La última partecita no tendría medida negativa, no tendría que tomarse en cuenta. Y nosotros sí la vamos a ver. Y eso es lo que nos permite la distancia asignada. Entonces nos permite modelar otro tipo de problemas que a veces simplemente Kuratowski no nos permite. Ahora, ¿qué es lo interesante de la distancia asignada? Que nosotros le podemos todavía de nuevo volver a hablar en sentido Kuratowski. En el sentido en que la convergencia asignada es equivalente eh, eh, la distancia asignada de un punto X del punto, de cualquier punto de K a la frontera de K, las distancias asignadas generalmente se hablan con respecto a la frontera del conjunto, converge a la distancia asignada del punto a E, a la frontera de E. Eso quiere decir que convergen EK converge a E. Localmente uniforme, esta convergencia es localmente uniforme. O sea, no depende del punto. Y esto es equivalente a decir que mi sucesión de acá converja en sentido Kuratowski a la cerradura de E y que el complemento de eh, Rn menos EK eh, no me alcanza aquí, voy a anotar abajo. Converja. Recuerden que siempre la convergencia eh, es hacia la clausura. Entonces, Rn converge a menos el interior de en el sentido Kuratowski. Y tal vez una distancia que a veces es un poco manejar, le puedo retomar de nuevo con el sentido Kuratowski de convergencia. Y esto es equivalente a algo que nunca he hablado hasta ahora,
pero que es muy importante en algunos problemas geométricos, que la frontera topológica de K converja a la frontera topológica de E. Y con eso acabamos la parte de convergencias. Y noten que es la primera vez que dije que estoy intentando referirme a la topología de la frontera. Y hoy vamos a ver algunas propiedades geométricas. Espero que me dé todo el tiempo. Entonces, la primera propiedad que vamos a hablar y que intenté darles una motivación el segundo día cuando vimos el problema de Cartago, era con respecto a perímetros. Y para estudiar eso necesitamos una noción de densidad. Y vamos a definir a la densidad como una función eh, teta t superior de una medida mu, una medida de radón mu, de un punto X, tal como el im sub cuando R tiende a cero, de la medida de radón de la bola, de la clausura de la bola, de centro R y radio X, sobre eh, la medida de la bola en de Lebesgue, eh, R la potencia. La segunda parte podemos verle como la medida de Hausdorff de la esfera a la densidad, a la dimensión T, y que se le conoce, se pueden ver como problemas isodiamétricos o isoperimétricos también. Y la parte de arriba es la medida de una bola. Y la densidad, esto es la densidad, llamémosle superior. De igual forma se define la densidad inferior como teta T estrella, de lo mismo, solo como el IMINF, de lo mismo. Y la función densidad es cuando existe el límite. Es decir, cuando la densidad superior y la densidad inferior coinciden. Y esto lo vamos a llamar tau de t. Lo interesante es, como podrán ver, tau es una función que parte de los puntos de Rn y tau mu, perdón, la densidad de una medida de radón mu, y llega al intervalo cerrado 0,1. Muy bien. Perdón, puede llegar a cero más infinito, depende de la medida de radón. Eh, pero en el caso que a mí me interesa, en la densidad de las medidas de Hausdorff HK, esto parte de Rn y solo llega a 0,1. Porque el denominador es la medida de Hausdorff de la esfera y en la parte superior estoy midiendo la medida de Hausdorff de la clausura de la bola. La parte interesante a esto es que eh, nosotros podemos no necesariamente medir la clausura de la bola, sino podemos cambiar la definición a una bola abierta sin ningún problema. ¿Para qué es lo que nos va a servir este tipo de propiedades? Nos sirve para estudiar este tipo de conjuntos. Recuerden que los conjuntos pueden ser fractales extremadamente raros o conjuntos que su forma topológica sea extraña o que ni siquiera su
frontera sea el grafo de alguna función simpática que conozca. Entonces, en ese sentido, tú puedes tener una función, un conjunto medio raro que sea así. ¿Ok? Puede ser muy raro. Eh, es obvio de que esto no es el grafo de alguna función. A lo menos pueden pensar en estos puntos en los que se está repitiendo más o menos que exista como un crack y el crack, la fractura, sea, no sé, muy... Uy, se me borró todo. Pero la fractura puede ser muy rara. Puede ser un fractal dentro de la fractura. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de conjuntos? Nos sirve, por ejemplo, podemos pensarlo inmediatamente de que si tomo un punto X en la parte interior del conjunto, muy, muy interior, obviamente lo que yo hago un zoom con respecto a este punto, entonces cojo, localizo el punto y estiro tanto el conjunto, estiro tanto como pueda, que eso se llama blow up. Le estiro tanto y enfoco con una lupa en ese conjunto y veo de nuevo mi punto X en este conjunto omega. Todo lo que veo alrededor es omega. Entonces yo puedo escribir, me faltó aquí en la división, perdón, intersección, la medida de densidad de conjunto en un punto X con respecto a un conjunto A. Voy a poner mu restringido A. Esto es intersección con A. Entonces todo lo que yo pueda ver, voy a poder construir una bola siempre en esa bolita sea contenida en omega. En este caso de aquí, ¿qué pasa si yo cojo un punto X que está justo en ese cuellito de botella? En ese cuello de botella lo que tengo es que al armar mi conjunto, voy a ver exactamente una línea recta, cojo, veo mi punto, armo la bolita, pero esa bolita, todo lo que veo alrededor de la bola y todo lo que veo en el momento de intersectar la bola es omega menos el miento, es Rn, o en este caso R2, menos el conjunto omega. Y en este punto de aquí, en este punto de frontera, que es una fractura del conjunto, al momento de hacer lo mismo, el de estirar tanto y ver eh, ese punto de frontera, eh, lo que veo es una línea recta. Al estirar tanto de que yo alcanzo a ver un plano tangencial, que veo una línea recta, veo mi punto X, puedo armar mi bolita en ese punto, y además de eso veo que todo lo que está alrededor es omega. Y por último, con respecto a la frontera topológica usual, veo mi punto X, luego de nuevo veo gráficamente qué es lo que está pasando, veo que este punto es tangencial, igual, armo mi bolita X, armo, perdón, mi punto X, armo mi vecindad X, y veo que en una parte es omega y en la otra parte es R2 menos omega. Y más o menos nos da la idea de que todo punto interior de la topología interior en topología tendría densidad teta igual a 1. Estos puntos que están en este cuello de botella, que están uniéndose por un filamento a los dos conjuntos, tendrían densidad cero. Estos puntos de frontera que se están metiendo dentro del conjunto tienen densidad uno, porque la bolita siempre está intersecándose con el mismo conjunto. Y los puntos de la frontera topológica usual, de la frontera que no está emitiéndose ni está generando un filamento, tendrían densidad un medio, a priori. Pero eso se puede calcular. Y no es en todos los puntos de la frontera topológica, es en algo que se conoce como frontera reducida o frontera, si no estoy equivocado, frontera esencial. Y eso es lo que vamos a ver un poco después.
Ahora vamos con otra definición de conjuntos rectificables. Eh, Esta es una idea de que intentamos generalizar la idea de curvas rectificables hacia, hacia superficies o hacia manifolds. Y la idea, si se acuerdan, en curva rectificable es que podamos construir una parametrización si la curva tiene un vector normal. Más o menos algo así va a ser la idea. Sea M un conjunto booleano en Rn, producto de Rn. Se dice que M es eh, contablemente rectificable. Si existen, si existe una sucesión de funciones fk lipschitzianas, lipschitzianas, fk drk arn, tal que la medida hn-1, perdón, hk, se dice que son medidas contablemente hk rectificable. Si existen una sucesión de funciones lipschitzianas hk, tal que m, la medida de m menos la unión de todas estas funciones fk trk eh, es igual a cero. Noten que no necesariamente estoy hablando aquí que eh, m es igual a la unión. Puede estar contenido, puede ser mucho más grande que m, puede ser cubrir o puede ser eh, disjunto en un conjunto de medidas cero, puede ser lo que sea. Lo interesante aquí es que por el, si no estoy equivocado, son teoremas de Rademacher, que vamos a ver a estas funciones como planos tangenciales, porque van a existir derivadas de funciones lipschitzianas. Puedo ver que la función lipschitziana es igual a una función derivable en casi todo punto. Decimos que es rectificable, que M es rectificable, es localmente rectificable. Sí, para todo K compacto, HK de M intersección K es finito y solo rectificable. Sí, la medida de HK de M es finita. ¿Para qué nos sirven este tipo de cosas? Es porque tenemos muchas más propiedades con respecto a funciones lipschitzianas y tenemos muchos más teoremas, como les expliqué el de Rademacher, que nos permiten hacer muchos más calculitos. Y además, en conjuntos rectificables tenemos, se puede probar blow-ups, que un blow-up es que HK de M menos X sobre R, que esto es el conjunto menos todos los elementos, menos ese punto, dividido para un valor R. Esto converge débilmente estrella a HK restringido a un plano tangencial del punto X que yo estoy pidiendo. Y esto sucede cuando R tiende hacia cero por la derecha, donde las personas que han de haber visto teoría de la medida o análisis funcional saben más o menos cómo se define
eh, la convergencia débil estrella. Y esta convergencia débil estrella nos dice que esto es equivalente a decir que el límite cuando r tiende a cero por la derecha de la integral en m de 1 sobre r a la k de una función phi de x menos r sobre y menos r sobre r de hk de y. Esto sea igual a la integral en el plano tangencial pi de x de phi de hk. Y esto es para toda función C infinito soporte compacto de Rn. Más o menos, ¿qué es lo que tenemos? Es que la propiedad que les dije con respecto a, a lo que intenté explicar un poquito en este sentido, en esta gráfica de hacer, focalizar bastantísimo. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? No solo focalizamos, sino restamos, hacemos una traslación y dividimos para eh, dividimos para cierto radio para nosotros tener una traslación y dividir hacia el cubito unidad, hacia la bola unidad. Eh, entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si tenemos una curva bien completamente extraña, tomo un punto, este punto de aquí construye una bolita, eh, tal vez me esté equivocando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas técnicas de blow up? Cogímele el punto, perdón. Tomo el punto, tomo el punto X. ¿Y qué es lo que hago al momento de hacer el blow up? Lo primero que hago es que veo que el punto es extraño, pero al momento de ensanchar en el blow up, armo en mi bolita, armo el punto, armo el conjunto raro. Luego, ¿qué es lo que veo? Que el punto, al hacer blow up, el punto se va extendiendo. Porque cada vez empiezo a como que jalarle más el conjunto y yo empiezo a ver de que el conjunto se va extendiendo, se extendiendo. Y yo me empiezo a acercar mucho más al punto. Y lo que veo es que luego en esa convergencia veo que al final, en la bolita, tengo mi punto y veo que al final se está acercando al, a un plano que está definido con respecto a un plano tangencial, con respecto a ese punto. Al final, lo que veo es el plano tangencial en ese punto. Esas son técnicas de blow up. ¿Y qué es lo que me permite esto? Es acotar integrales en este sentido. Llegar a acotar integrales que me parezcan como convergencias débiles estrella. Y es más o menos en lo que está basada en mi tesis doctoral ahorita. Es con respecto a estas técnicas de blow up en conjuntos de diferentes densidades, que es lo siguiente que que voy a indicar eh, un poco después. Ok, entonces, sí. Nos vamos a ver en 8 minutos para una pausa de 8 minutitos para ver otras propiedades de conjuntos que son conjuntos de perímetros finitos. Entonces, en 8 minutos seguimos con la segunda parte del curso y la parte final. Así que si tienen preguntas, eh, no, seguimos el curso en 8 minutos. No, bueno, entonces en 8 minutitos. La última parte
Y el curso de hoy va a ser una mezcla de muchas definiciones y teorías para intentar llegar mm, a lo más novedoso que se trabaja ahorita en teoría geométrica de la medida, a lo menos desde el punto de vista de cálculo variacional. Y, eh, y yo trabajo con conjuntos de perímetro finito. Entonces, para entender primero un conjunto de perímetro finito, tenemos que regresar a la teoría de distribuciones. En teoría de distribuciones, nosotros tenemos para cualquier, eh, en el distribución, que es una aplicación lineal continua de, de C infinito soporte compacto, de Rn hacia R, nosotros podíamos definir la derivada distribucional de t como que era más o menos una generalización del teorema de Green-Gauss, que era la integral sobre Rn de phi de t es igual a menos, a lo menos en R1, bit t de x, entonces en Rn nos daba la derivada distribucional de x y de phi. eh, Perdón, me equivoqué en la anotación. Phi por la derivada distribucional de t es igual a menos la derivada usual para la función soporte compacto por t de x. Y nosotros definíamos este sentido la derivada distribucional. Vamos a ver que la derivada, un conjunto de perímetro finito, la definición es muy parecida a la derivada distribucional de una función característica. Entonces no nos olvidemos de esta propiedad de distribuciones y eh, la definición de perímetro. Sea E un conjunto abeliano, Rn, y sea omega un subconjunto de Rn. El perímetro de E en omega, ustedes pueden pensar que es el perímetro, sí, exactamente, a lo menos en R2 sería si la curva o el grafo de la frontera sería muy suave, sería la longitud de la curva que es la frontera, pero en el sentido más general es el perímetro de E en omega, y denotado como eh, P de E en omega, es la variación de la función característica de E en omega. Es decir, que es la siguiente función P de E omega, perdón, la siguiente aplicación lineal. Eh, el supremo de la integral de la divergencia de phi en E de x, tal que phi es una función sin finito soporte compacto en Rn. Y la norma de phi en el infinito es menor o igual que 1.
que es más o menos parecido. La divergencia es la suma de eh, derivadas en primer grado a lo que nosotros tenemos como la fórmula de Green-Gauss. Solo que ustedes podrán ver aquí no aparece, bueno, sí aparece la función característica de E, entonces más o menos es como la derivada distribucional de la función característica. En efecto, la primera propiedad que tenemos de esto es que eh, si la frontera de E, necesitamos regresar a algo que nosotros conozcamos. Eh, es C1, el grafo de una función C1, y la frontera de E es tal que Hn-1, la medida n-1 dimensional de omega, intersección la frontera de es finita. Entonces sí tenemos Green-Gauss, que es la integral de E, la divergencia de phi de x, es igual a menos la integral de omega intersección la frontera de E, de el vector tangencial de E por la función phi de Hn-1. Y esto es cierto para toda función test phi c infinito a soporte compacto de omega. En este caso, si no estoy equivocado, las funciones test no necesariamente pueden ser C infinito soporte compacto. Lo máximo que podemos, mínimo que necesitamos sería C1. Esto es equivalente. Muy bien. Entonces, a priori, ¿qué es lo que nos da esto? Es que, y esto hay que demostrarlo formalmente, nos da una idea de que el perímetro de en omega es igual a Hn menos 1 de omega intersección la frontera D. ¿Por qué? Porque el vector unitario en norma o en módulo vale 1, la función phi como el supremo sería, el supremo es menor, en el infinito es menor o igual que 1, entonces solo nos quedaría la integral en omega intersección la intersección la frontera topológica D. Y nos queda la medida Hn-1 de este valor. Y eso más o menos nos devuelve la idea, si nosotros pensamos en R2, eh, por ejemplo, si tengo un cuadrado, si tengo un cuadrado, eh, la idea más o menos sería que el perímetro sería la medida H1 del cuadrado, del borde del cuadrado, y sería el perímetro usual que nosotros sabemos calcular. Esta forma o esta noción de perímetro no es única. Existen perímetros fraccionarios. Y existen perímetros que se llaman cero perímetros. Eh, aplicaciones de este tipo de cosas es, por ejemplo, es mejorar la calidad de la televisión, de las pantallas LED, porque las pantallas LED son, los LED son cubitos, y lo único que aumentan en la definición es la cantidad de cubitos que viene en cada LED. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la imagen, tengo una malla de cubitos, entonces tengo una malla de cubitos, una malla de LEDs, y no sé, en esta malla de LEDs eh, transmiten un rombo.
obviamente la cantidad de imágenes que se deben perder en el cubito es bastante, porque, o la cantidad de LEDs que se deben prender para solo traspasar este perímetro se pierde bastante, porque se prende esta pantalla de ahí, todo ese cubito de ahí, que no es el perímetro que yo necesito, porque el perímetro se está aumentando en todo este cubito alrededor. Y lo único que hacen las televisiones ahora es reducir eso, metiendo cubitos más chiquitos. Y se puede mejorar utilizando, teóricamente, utilizando perímetros fraccionarios. Eh, Eso en la teoría, no sé si veamos una aplicación en ingeniería tan pronto. Esa es la parte en la que eh, yo no sé todavía. Entonces vamos con el último teorema de conjuntos de perímetro finito. Eh, para cualquier conjunto de perímetro finito E en omega, la derivada distribucional de la función característica de la característica de es una medida de radón finita. Y además, el perímetro de en omega es igual a la variación de la medida de radón de la característica de en omega. Y obtenemos una fórmula generalizada de Green-Gauss que nos dice que la divergencia de phi en E de X es igual a menos la integral de omega de nu de de phi, la derivada distribucional de eh, E. Y esto es para toda función phi que sea C1 a supercompacto de... Además, la derivada, la variación total, eh, tenemos la descomposición polar de esta medida redonda, que es igual a la vector normal de E por la derivada distribucional de la variación total. Esta es la descomposición polar de esta medida de Rodin. Un poquito más después vamos a regresar a este tema de perímetros finitos con respecto a fronteras reducidas, pero encontré un término interesante aquí que es que esta derivada distribucional sea una medida de Radon. Eso nos da el ingreso y podemos ver que esta derivada distribucional es una medida de Radon y además de eso es de variación acotada. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le llama variación? Porque si ustedes se acuerdan en teoría de la medida, este término de una medida de Radon como en valor absoluto se le llama variación de la medida. Esta variación estoy pidiendo que sea de finita y eso nos da una nueva teoría de funciones que se llama funciones a variación acotada. O funciones BB. Eh, entonces se definen las funciones de variación acotada para una función L1. eh, Decimos que U
Es aparición acotada. Sí. eh, la variación, la derivada distribucional de U es representada por una medida de radón en omega. Y entonces nosotros tenemos la siguiente igualdad. La integral de omega de U por phi prima de X es igual a menos la integral de phi de U en omega. Esto es igual para toda función test phi elemento de C infinito soporte compacto en Rn. Trabajé aquí en omega, perdón, que sería en... Entonces, du es una medida de radón. Eh, más o menos, más o menos serían parecidas las propiedades de medida que nosotros conocemos con las propiedades eh, bueno, en este sentido, debo mezclar todas las propiedades que tengo de medidas de radón con las propiedades de teoría de distribuciones. Y les voy a presentar alguna. No es necesario, en este caso, que si du es igual a cero, eh, que u sea constante siempre, u solo es constante, es igual a no constante en componentes conexos de omega. Eh, y también tenemos una composición de funciones con una función lipschitziana. Como les dije, el término lipschitziano aparece muy seguido en esta teoría. Psi de U va a ser igual de psi de U más U tensor psi por la medida de gradiente de psi de la medida L1, Ln de Lebesgue por la medida Ln. Y generalmente es una parte que se estudia en teoría de la medida, es aproximaciones por convoluciones a las medidas de radón, que si phi es phi, sí, es un kernel, una función de infinito soporte compacto en una vecindad tubular epsilon de omega, que le definí como IR de epsilon y epsilon de omega. Entonces, el gradiente de U convolución phi eh, es convolucionado con respecto a este kernel, esta identidad, este modifier, ¿sí? Nos da du por el gradiente de convolucionado con psi de E. Eh, la parte interesante es el gradiente de una función solamente L1, ya lo puedo definir utilizando convolución. En un inicio, U es solo una función de L1, pero utilizando que pertenece a BB, eh, lo defino como la medida de radón convolucionado con el modifier psi en la vecindad tubular omega epsilon. O sea, tengo una aproximación. Entonces nosotros tenemos algunos
algunas densidades, parecidas a lo que sucede a L1, espacios Sobolev, pero con diferentes normas, porque a priori, por esta propiedad uno, no es necesario que las funciones BB sean un espacio normado con la topología de L1 o de L2. Necesitamos aumentar algo más de tal forma de que quitemos que U sea constante solo en componentes conexos de omega, que siempre sea la misma función cuando la derivada distribucional sea cero. Y eso es utilizando la medida BB, es una norma, es un espacio normado y es Banach, con una norma de en BB. ¿Dónde esta norma en BB es igual a la norma sinusoidal en L2 más la variación de la función, la variación eh, de la función en L1? Ejemplos de funciones BB. El primero, generalmente cuando se estudia de derivadas distribucionales normales o derivadas distribucionales temperadas, eh, el ejemplo clásico para ver que no toda función, no toda función en L2 tiene una derivada distribucional es la función Heaviside. Entonces esta función Heaviside F, ¿qué es lo que hace? Eh, está 1, aquí está el 0, está menos 1, 1. Lo que hace esta función en los negativos es que hace menos 1 y en los positivos hace 1. La pregunta, ¿F pertenece a algún espacio de Sobolev? Por lo menos ahorita le voy a acotar en un conjunto X, y eso lo voy a llamar omega. Función Heaviside pertenece a H1 de omega. Pregunta, ¿sí o no? Eh, y la respuesta es no, porque la derivada distribucional, que le voy a anotar F' como la derivada usual, es la delta de Dirac. Y la delta de Dirac no pertenece a ningún L2. Entonces esta función Heaviside no me funciona bien en los espacios de Sobolev usuales en los que se trabaja. Pero F sí pertenece a BB. ¿Por qué? Porque la delta de Dirac es una medida de radón. Entonces, tenemos que para todo HK, los espacios de Sobolev HK de omega están contenidos en los espacios BB y esta contenencia es estricta. Ok. Nuestra tercera ejemplo es que es L2, intersección BB, es distinta del vacío. Pero no es que tengo que son iguales, uno le contiene al otro. En ese sentido, no. Y ejemplo para ustedes es demostrar, viento L1, perdón. Y como estoy trabajando en los espacios omega acotados, todos se contienen, L1 contiene L2, todo y todos los demás. eh, es probar que el contraejemplo para ver que eh, L1 esté contenido en L2, simplemente se toma o sea, ¿qué se refiere variación acotada? Más o menos es ver en la gráfica y ver que la variación entre los puntos superiores se vayan haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, que nosotros podamos controlar esa variación. Lo único que debemos pensar
para que un conjunto o una función no pertenezca a variación acotada es que esto crezca y además de eso que pertenezca a L1 y bueno, que es su derivada. Entonces lo único que debemos pensar tal vez sea en el seno de E a la X. El seno de E a la X obviamente va a tener un comportamiento muy similar, solo que va a ir convergiendo hacia cero. O mientras se va a ir haciendo muy, muy chiquito, va a ir creciendo muy rápido, vas a tener saltos muy, muy rápidos. Entonces, lo que vamos a tener en el seno de la X, ustedes prueben de que esta función pertenece a L1. Vamos a tener, es que se va haciendo así. Eh, pero en derivada distribucional, como es una función continua, coincide con la derivada distribucional usual. Y lo que vamos a tener es que el seno de x, de e a la x, va a estar multiplicado e a la x por el seno de e a la x. Y eso es lo que nos va a hacer es que crezca muy exponencialmente, muy rápido, pero más de eso que vaya oscilando. Y esa variación yo no la puedo controlar. Entonces no va a ser así, sino va a ser una cosa que crezca muy rápido como el exponencial, pero que empiece a crecer, a oscilar muy, muy rápidamente. Y eso ya no pertenece a, ya no tiene variación acotada. Eh, y ahorita mi objetivo es llegar a Monforsa, entonces voy a ser un poco más rápido. Tenemos descomposición de du en bb. ¿Y a qué me refiero con esto? Como es una medida de radón, eh, obviamente, por la descomposición de radón y Coden, du va a ser igual a la suma de una medida absolutamente continua con respecto a u, más una medida singular con respecto a u. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer la medida singular de tal forma en una medida atómica más una medida que no sea atómica. Entonces lo que hacemos es descomponer la medida de S de U en, eh, en una parte que le vamos a llamar de saltos, que es la parte atómica, más una parte que no es atómica, que se le conoce como la medida, la parte Cantor de U. Entonces vamos a tener una descomposición de U igual a de la parte absolutamente continua más la parte atómica, más la parte, otra parte singular. Entonces, ¿qué es lo que y cómo se logra hacer esta definición? Vemos en eh, regresando a, a Mumford-Shah, la idea es cuando yo intento hacer decomposición de imagen, yo en esta parte interior tengo todo pintado de blanco. La parte en la que no tengo pintado de blanco, si mi función es siempre continua, va a ser ese conjunto A, donde la medida de ese conjunto en el punto A no es positiva. O sea, la medida en un punto no es positiva. Entonces es conjunto A definido como los t's en omega, tal que la medida de mu en t es distinta de cero. Es distinta de cero. La medida de un solo punto es distinta de cero. Ese va a ser mi conjunto con respecto a la medida atómica. Y mu de j de los saltos es la medida singular restringida en A y la medida Cantor es mi medida singular restringida en omega menos A. Ya vamos a ver un poco más con respecto a esto. Eh, Vamos a ver que para Mumford-Shah, este conjunto A es el conjunto de saltos.
Saltos de la función U, elemento de B. Entonces, tenemos esta descomposición de medidas. Tenemos conjuntos, perdón, tenemos medidas en las que eh, podemos construir cuál es el conjunto de saltos, a lo menos en BB, y es el conjunto donde tengo, donde se llama por límites aproximativos. Entonces, el conjunto de saltos de SU eh, es tal que el conjunto de saltos de SU son los puntos Z, eh, tal que el límite, cuando R tiende a cero, el promedio de la bola, de la integral del promedio de la bola del centro R de X, de mu de Y menos Z de Y, sea igual a cero. Son los puntos tales que esta propiedad se cumple. Esto no se llama SU, esto se llama, solo pongámosle APU, que se llaman los límites aproximativos de U. El conjunto de saltos S de U va a ser los puntos de Rn, tales que no son límites aproximativos. Entonces, eh, para mí, el conjunto de saltos, esta función de aquí me va a definir mi conjunto de mi medida UJ en mi descomposición. Y podemos pensar estas funciones UJ en serio como saltos o funciones que producen un salto o funciones que son como definidas a trozo. Esas funciones son, se pueden como que modelar al menos en L2 de Rn o en L2 de R si le pensamos por el momento. Es fácil construir, o sea, funciones a salto que sean fáciles de construir, como es el caso de una sucesión de n de 2 a la a menos n. Una función que haga un salto por una característica de conjuntos C, C a la n, tal que en cada pasito C a la n esto tiene longitud eh, tal que esto me recubre Rn, Cn converge hacia Rn, Cn van creciendo. No, Cn convergen hacia un conjunto omega en alguna topología que tal vez es L1. La cuestión es que este conjunto de saltos lo que está haciendo es, empieza con un conjunto simpático, salta, empieza, salta, empieza, salta, 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 salta. Y tengo este conjunto de saltos. Entonces, este conjunto de saltos A van a ser todos los saltos de la función, los puntos donde la función ha saltado. Eso va a ser mi conjunto A. Es esta cantidad de puntos, estos átomos. El problema está en construir la parte de Cantor. Entonces, se le llama parte de Cantor porque es una parte que no necesariamente es atómica, no la puedo contar, no es contable. Y esa parte, representarla, es extremadamente complicado en ciertas situaciones o muy difícil de modelar. Y un ejemplo de una función donde su derivada distribucional está puramente concentrada en la parte Cantor se llama la escalera del diablo. ¿Perdón? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Ok, no. ¿Qué es la escalera del diablo?
es una construcción, o también se le conoce como función Cantor-Vitali. Es una función continua que se construye a través del conjunto de Cantor. Eh, ¿Qué es lo que hace esta función en Cantor? Aquí está el medio. Lo que hace es, a los conjuntos donde retiro, pongo el valor que, he retirado. O sea, retiré un medio, pongo el valor un medio. Si retiré el valor entre eh, 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios, si no estoy equivocado, pongo un tercio, y la función de escalera del diablo se va construyendo así. En los valores que voy retirando, pongo el valor que he retirado. ¿Ok? Pongo el máximo, o sea, pongo la diferencia de los dos. ¿Ya? Y en el valor Cantor se define la función fh de x igual a la integral de 0 a x de 3 sobre 2 a la h por la función característica de h de t, donde e a la h es cada pasito que voy dando. Entonces la función va definiéndose así. En los puntos donde no retiré, eh, voy aumentando líneas como una escalerita hasta llegar a 1. Y en los Cantor voy poniendo este valor. La parte interesante, ustedes pueden ver que en mi gráfico la función no se ve continua. La función solo se ve, y en gran parte, como Cantor es eh, a interior vacío, gran parte de este conjunto lo que voy a ver solo son esas líneas, líneas, líneas. Pero al final, esta sucesión va a converger a una función psi, y esta convergencia de esta función de que va a ser completamente rara, es una función continua. Es continua en 0, 1. Y esto se le conoce como la escalera del diablo, porque yo no veo continuidad, pero esta función me define una función continua. Y esta, la derivada distribucional de esta función psi, va a estar el soporte, eh, lo que podemos ver es funciones como paso, funciones tipo paso, y en los puntos está difiriendo en los puntos que serían Cantor. Y los puntos de Cantor me está devolviendo una delta de Dirac en el Cantor. Entonces, el soporte está contenido en Cantor. Y esta es una función donde la derivada distribucional de psi es una medida de radón que su parte absolutamente continua es 0, o sea, no hay soporte en esta parte, no está soportada en la función de saltos, y está soportada únicamente en la función tipo Cantor. Y es completamente raro este conjunto, esta función. Entonces, esta descomposición eh, puede ser muy, muy extraña. Y una última parte, ya para acabar, dos temitas para regresar a Montfortshire y a tener todas las cosas con respecto a Montfortshire, es la frontera reducida. Eh, Diferencia, sea E un conjunto Borel medible. Eh, Pueden cambiar gran parte de las definiciones, eh, eh, o bien pueden solicitar Borel medible o pueden ser Lebesgue medible. Van a coincidir todas las definiciones. Eh, Sea omega un abierto, tal que omega le contiene a E. La frontera reducida de E, notada como D estrella de E, son
los puntos X en el soporte de la frontera reducida de E, de la derivada distribucional de E, intersección omega, tal que límite cuando R tiende a cero por la derecha de la derivada distribucional de E sobre la variación total de la derivada distribucional de E en la bolita de centro R, de radio R y centro X, la medida de esto por la medida de la misma bolita, exista. Lo interesante es que este término nosotros lo conocemos como eh, el vector unitario normal, tangencial, perdón. No, normal unit vector, pero teorético, en el sentido de medida de X. Eh, pero más de eso, en conjuntos de perímetro finito, nosotros podemos ver que nu de X, esto era igual al mismo límite, pero ya no necesariamente con la derivada distribucional de, sino con la medida Hn de la bola de centro de derivada de X, intersección omega, sobre la variación total de Hn de B de R de X de omega. Y esto se llama se conoce como el teorema de Di Giorgi. Teorema de Di Giorgi. Y un hecho muy importante que une la topología con la teoría geométrica de la medida es que la frontera topológica es igual a la frontera reducida del conjunto unión. La intersección del conjunto E con los puntos que son la frontera topológica de E, perdón, intersección con los puntos que son exteriores, hablando de una forma geométrica, de, que nos quiere decir puntos de densidad 0, unión los puntos de densidad 1. Entonces, la frontera topológica es frontera reducida, unión, puntos de frontera que se conocen como exteriores e interiores de densidad 1. Si se acuerdan, donde puedo hacer una bolita y nos interseca con el conjunto y densidad 1 cuando la bola siempre está contenida dentro del conjunto, unión, un conjunto de medida 0, de medida HN. Esto es medida HN menos 1, 0. HN de medida HN 0. Y para acabar con este tema, la frontera reducida de está contenido en una frontera que se le conoce esencial de E, donde los puntos de la frontera esencial de E son puntos tales que la densidad de la frontera esencial de E es igual a un medio. Es más o menos lo que vimos de que tenemos la frontera, tenemos un punto de frontera. Al momento de armar mi blow-up, me está armando que la bolita se divide en dos partes, una parte superior, una parte inferior, pero la tangente es justo en la mitad. Justo divide la bola en dos partes iguales. Y ya para acabar la clase y la semana, regresemos a Moon4Sha. Entonces, perdón. Ok. Ok.
Eh, en un Fortran nosotros habíamos visto en la primera clase eh, que el funcional FUK que yo intento solucionar, que yo intento encontrar un mínimo, es igual a la integral en L2 de U menos G más el gradiente de U en L2 más de X más un término que es con respecto a una medida, un manifold n-1 más hn-1 de k. Intentábamos minimizar este funcional y vimos que no existe problema en esta parte con compacidad y semicontinuidad inferior. El problema era aquí, que esto no es semicontinuo. La medida de Hausdorff Hn-1 no es semicontinuo con respecto a conjuntos compactos. Con respecto a la topología de Hausdorff, de la métrica de Hausdorff que se define sobre conjuntos compactos, esta medida no es semicontinua. Pero existe una variación débil, una formulación débil. Y en esta formulación débil, f de u está definido como en la parte elástica, muy parecida a omega, u menos g al cuadrado, más el gradiente de u al cuadrado de x. Pero esta vez el conjunto k, el conjunto de mis conjuntos, en la medida n-1 superficial, en la medida de hn-1, eh, se define en el conjunto de saltos de U. Y en este caso, al momento de hacer esta parte del cambio de formulación eh, fuerte a formulación débil, en la formulación débil, con todos los teoremitas que hablamos de frontera reducida, de densidad 1, densidad 0, de Giorgi, blow up, todito, 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 se puede demostrar que esta parte es semicontinua. Entonces, en esta formulación débil existen, y esta formulación débil es en el mínimo de la formulación débil es encontrar mínimos de f de u, tal que u es una función SBB, una función especial de variación acotada. Esto solo únicamente dice que u es tal que la derivada de Cantor de u, la derivada en la parte Cantor es cero. Eso nos dice. Las funciones especiales a variación acotada solo decimos que en la parte Cantor y, vale cero esa medida. Con eso, yo puedo encontrar soluciones de mínimo para este problema. La cuestión es que si se acuerdan en la formulación débil, esto de aquí en la formulación fuerte, se refería a funciones, a conjuntos compactos. El problema es que SU es compacto y eso no es necesariamente cierto. Pero hay técnicas con respecto a regularidad de SDU, en los que podemos demostrar que Hn-1 de SU, de la clausura de SU menos SU, es igual a cero. Y lo que se llama es que SU es un conjunto esencialmente cerrado, porque la medida Hn-1 de la clausura menos el conjunto es igual a cero. Y se puede demostrar eso en un Forchat. El problema ahora está. Demuestro eso en un Forchat, veo que este conjunto vale cero y resuelvo el problema con respecto a SU. El problema ahora es estudiar regularidad de U. Y esto es todavía un problema abierto. No sabemos, solo sabemos de qué U pertenece ese bebé, pero no tenemos mayor regularidad que eso.
hay algunos trabajos con respecto a eso, pero no, el problema hasta ahora sigue abierto. Y hay personas que todavía están estudiando eso, aunque el funcional es sencillo, la dificultad es muy complicada todavía. Hay muchas técnicas como las que les he intentado presentar en esta semana para llegar a decir que el problema todavía sigue abierto, o sea, con las técnicas que tenemos. eh, es un problema interesante, hay problemas mucho más complicados que este, pero igual en el caso sencillo eh, sigue, sigue el problema abierto. Y me habían preguntado en esta semana eh, pruebas, algunos papers mm, que puedan ayudar para un poco entrar en esta teoría. Eh, a mí me gusta, eh, para ver un poco de lo que he intentado hablar esta semana, que es convergencia de conjuntos, semicontinuidad, Cantor y algunas propiedades geométricas de los conjuntos. Los papers que yo he visto y que he estudiado un poco es, el primero es este, de Zero Fractional Perimeter. Perimeter. eh, Between Fractional Perimeters and Freeze Potentials. Esto es de Luca Novaga y Ponsiglione. Este es, este es un trabajo. Al principio, la técnica de gamma convergencia es complicada de entenderle porque se necesita lo mismo con capacidad, semicontinuidad y definir estas topologías es un poco complicado, pero este teorema, si lo empiezan a leer, eh, a lo menos como estudiantes, lo que interesa es entender la prueba a veces, la técnica, y van a ver que este teorema es, estos papers, es solo coger, dibujar una bolita, armar el blow up y decir, quito esta parte y aumento una parte por acá afuera. Es simpaticísimo, es cosa de teoría de conjuntos. El siguiente paper, un poco más eh, con respecto a algo parecido a Moon4Shaq, que también eh, es como una generalización de Moon4Shaq en otro tipo de problemas, que son trabajos eh, de Jill Frankfurt. Eh, el siguiente, déjame buscarlo. Está, eh, es, Rubén Giacomini. Perdón, se me perdió el- aquí está. Es, se me perdió. Bueno, es de mi tutor de tesis, que es con respecto al Griffith eh, Functional. Es con respecto a eso. Este paper, que no lo encontré ahorita, es de Babadjan y Giacomini. Eh, en este paper, Giacomini, se ve una generalización de lo que se hace
Moon4SHA para el problema de Griffith, y son las mismas técnicas aplicado a otro funcional. Eh, el, si no estoy equivocado, esta es la sección 3, es la que más se podría leer. Eh, igual hay el paper de Ambrosio, de SPP Space and Free Discontinuity Problems. De Ambrosio. Este es toda la teoría para construir funciones SVB. El problema van a necesitar entender las demostraciones, algunas que me salté en esta semana para poder leerle un poco más este paper. Este paper de mi otro profesor de tesis es A Unified Model for Stress-Driven Rearrangement Instabilities. Esto es de Kolmatov, Giovanni. En este paper ustedes van a encontrar un modelo que generaliza Moon4SHA, generaliza Griffith y generaliza otro tipo de problemas de mecánica, como son problemas de thin films, que tienen un sustrato, intentan poner una gotita encima y quieren ver el comportamiento de la gota al momento de interacción con el otro objeto, o cristalización, y algún otro modelo que se le conocen como SDRI, ese tipo de modelos. Esto de aquí, este teorema utiliza mucho de lo que hablé aquí, que eran blow-ups, frontera reducida, y el método directo. O sea, construye y entonces habla mucho de convergencia. De hecho, este paper está estructurado forma teórica, compacidad, semicontinuidad, conclusión del método directo. Eso es lo interesante, una aplicación interesante de este paper. Y una prueba más, pero esto es un poco más mezcla de teoría geométrica de varifolds y ese tipo de cosas completamente eh, que se utilizan en geometría diferencial, es proof of the double bubble conjecture. Y esto es de Hutchins, Morgan, Ritore y Ross. Este paper es muy complicado entenderlo. Ah, es un paper, si no estoy equivocado, en Invenciones o Annals. Es top level. Pero este paper es como una referencia para decir, se puede hacer cosas simpáticas, se puede resolver el problema de las dos burbujas con teoría geométrica de la mitad, con herramientas de la teoría geométrica de la mitad. Y con eso y a tiempo acabo la sesión de hoy día y la última clase que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, ya no tenemos mucho tiempo. Les agradezco bastante por su presencia en estos 5 días. Y yo me he divertido bastante preparando esta clase y hablando un poco
de estos temas con ustedes.